Buen día, jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales del Colegio Universia. El día de hoy vamos a continuar con el curso de filosofía. Vamos a desarrollar el capítulo número 5, en donde hablaremos de dos personajes importantes, representantes del racionalismo, como son Leibniz y Spinoza. Les recuerdo, chicos, que es importante que tomen nota de los avances que estamos viendo aquí en el video. Vamos a comenzar hablando acerca de Leibniz, ¿no? Vamos a conocer un poco su biografía. Él nació el 1 de julio de 1646 en Alemania. Él estudió en universidades de su ciudad desde que tenía 15 años y allí conoce el pensamiento de Aristóteles, de Platón y el pensamiento escolástico también, así como, sobre todo, la filosofía de Descartes. En 1666 fue premiado con un doctorado en leyes, ¿no? Además de trabajar para Johann Philipp von Schönborn, quien era arzobispo elector de Maguncia, y declinó la oferta de dedicarse a la enseñanza en la universidad y orientó su vida a la carrera política y diplomática. En 1673 se trasladó a París, donde pasó 3 años, y además visitó Ámsterdam y Londres, donde se dedicó al estudio de las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Ya en 1676 trabajó como bibliotecario y consejero privado en la corte de Hannover. Su contribución al mundo de las matemáticas consistió en enumerar en 1675 los principios fundamentales del cálculo infinitesimal. En 1672 inventó una máquina de calcular capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas. En su planteamiento filosófico, él indica que el universo está compuesto de innumerables centros conscientes de fuerza espiritual o energía conocido como mónadas, que ya lo explicaremos con más detalle en un momento, ¿no? Cada mónada representa un microcosmos individual que refleja el universo en diversos grados de perfección y evolucionan con independencia del resto de las mónadas. El universo constituido por estas mónadas es el resultado armonioso de un plan divino. Los humanos, sin embargo, con su visión limitada, no pueden aceptar la existencia de las enfermedades y la muerte como partes integrantes de la armonía universal. Este universo de Leibniz, el mejor de los mundos posibles, es satirizado como una utopía por el autor francés Voltaire en su novela Cándido en 1759. De sus obras filosóficas destacan como las más importantes, por ejemplo, Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, esto en 1710, Monadología en 1714 y Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano en 1703. Recordar que Leibniz falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover. Para tener en cuenta también, Leibniz es considerado como el padre de la filosofía alemana, y lo curioso es que escribió la mayor parte de su trabajo en francés. Muy bien, hablemos ahora acerca de las mónadas. Esto lo desarrolla en su obra Monadología. En primer lugar, la mónada es una substancia como realidad en sí y por sí, pero no como contenido del pensamiento, que no es substancia extensa, porque la extensión para este filósofo es el orden de las sustancias. Las mónadas no son materiales, ni extensas, ni divisibles, ni duales. Son únicas y no se pueden tampoco identificar con los átomos, porque los átomos son materiales y extensos y hasta divisibles, porque de acuerdo al cálculo infinitesimal, como sustancias extensas siempre serán divisibles. Mónada solo puede ser fuerza, energía,
vigor. Pero esa fuerza no es material, como la conocemos en nuestra experiencia sensible, que es definida por la capacidad de un cuerpo para poner a otro en movimiento. Su fuerza es la capacidad de obrar, de actuar. La mónada es substancia activa, psíquica, la capacidad de variar nuestro estado interno. La mónada es individual y jamás puede ser igual a otra. Además es simple y tiene percepción y apetito, o sea que tiende a pasar de una percepción a otra. La mónada es la realidad metafísica que denominamos yo, que se rige por una ley espontánea contenida en ella misma y no recibe nada del exterior, y en cualquier instante de su realidad contiene una reducción del mundo entero, todo el pasado y todo el porvenir. Cada mónada es un reflejo universal, oscuro y confuso desde la perspectiva individual. Hay mónadas que perciben y también aperciben, o sea que tienen conciencia que están percibiendo, tienen apercepciones y memoria y se las denomina almas. Hay mónadas que se llaman almas, que en la jerarquía metafísica le corresponde un plano superior al de las mónadas que solo perciben, sin tener conciencia, las ideas confusas. Por ejemplo, no tenemos conciencia de la serie de cada uno de los sonidos que conforman el ruido que hacen las olas del mar, sino del conjunto, y continuamente percibimos cosas sin darnos cuenta de ello. Leibniz llama espíritus a las almas o mónadas que tienen la facultad de intuir las verdades de la razón. En el punto más alto de la jerarquía de las mónadas está Dios, que es la mónada perfecta, donde el mundo se refleja desde todos los puntos de vista. Dios crea las mónadas poniendo en ellas la ley de la evolución interna para que estén en correspondiente armonía entre sí. O sea que entre las mónadas hay una correspondencia armónica preestablecida por Dios. En el acto de la creación, cada mónada recibe su esencia individual con la capacidad de desenvolver su propia esencia, sin necesitar que acciones fuera de ella puedan influenciarla. De esta manera resuelve Leibniz el problema metafísico de la comunicación entre las sustancias extensa, divina y pensante de Descartes y entre el cuerpo y el alma, porque para que dos seres se puedan comunicar debe haber algo común entre ellas. La teoría de Leibniz de la armonía preestablecida es optimista, porque el universo de las mónadas creado por Dios es el mejor posible, el más perfecto. Pero esta teoría tropieza con la realidad del mundo, que siempre ha estado demasiado lejos de ser perfecto. Para explicar esto, Leibniz escribe su libro Teodicea o Justificación de Dios, de 500 páginas, donde se esfuerza en demostrar que los males del mundo son necesarios, porque es ineludible que en cualquier mundo haya mal, y este es el que tiene el mal menor en todo caso. Este mundo es el que tiene el mal menor. A ver, hay 3 razones por las que no puede haber un mundo sin mal. Primero, el mundo es limitado. Segundo, es material, y por serlo, está sometido a la privación, el defecto y el mal. Y tercero, el mal moral, que es condición para la existencia del bien moral, que es el triunfo de la voluntad moral contra la tentación y el mal. Para Leibniz, para que haya bien, tiene que haber mal. Muy bien, hablemos ahora acerca de las verdades de razón y también de las verdades de hecho. Vamos a comenzar hablando acerca de las verdades de razón. Una verdad de razón o verdad analítica es una proposición que predica algo sobre una entidad, tal que la definición de dicha entidad implica lógicamente al predicado. Es decir, una verdad de razón es una forma más o menos explícita de tautología, que involucra algún predicado de primer orden. Por ejemplo, los alimentos son comestibles.
es una proposición verdadera, ya que algo no puede ser un alimento sin ser comestible. La verdad de dicha proposición y de otras verdades de razón está indisolublemente unida a la identidad del sujeto, los alimentos, en su relación con sus predicados, ser comestible. La verdad de razón, entendidas como proposiciones en las que la definición del sujeto involucra el predicado o lo atribuido por la proposición, son ciertas necesariamente como consecuencia directa del principio de identidad y del principio de no contradicción. Estas verdades se consideran meramente verdades formales o tautologías, toda vez que el lenguaje encuentra su significación a través de la semiótica y la gramática y ha perdido sentido metafísico. Frente a estas verdades de razón o verdades formales, se encuentran las verdades de hecho, que ya en un momento más vamos a conversar y que dependen de la experiencia. Entonces, estas verdades de razón, como ustedes pueden ver, son verdades analíticas. Basta analizar el sujeto de la proposición para encontrar qué predicado le conviene. Por ejemplo, cuando decimos que el triángulo tiene 3 lados, por ejemplo, el predicado 3 lados ya está contenido en el sujeto triángulo. O cuando decimos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Estas verdades de razón se fundamentan en dos principios lógicos importantes: el principio de identidad y el principio de contradicción o de no contradicción, como le llaman algunos también. Podemos observar aquí en el ejemplo, en el principio de no contradicción, dice ahí: no es posible que en un mismo lugar llueva y no llueva a la vez. No es posible que en un mismo lugar llueva y no llueva a la vez. Es una verdad de razón. Basta con el análisis lógico del pensamiento para entender esta cuestión. Y el principio de identidad, ¿no?, en donde se dice que A es lo mismo que A, o A implica A, o A entonces A. Entonces, el círculo es redondo. De pronto lo vemos como una redundancia, pero esto es parte de las verdades de razón planteado por Leibniz. Veamos ahora las verdades de hecho. Estas son las que nacen de la experiencia sensible. Se caracterizan por su contingencia y se refieren a realidades efectivas. Estas se rigen por el principio de razón suficiente. Nada ocurre sin una razón suficiente, es decir, sin que sea posible. Al que conoce suficientemente las cosas dará una razón que baste para determinar por qué es así y no de otro modo. Entonces, estas verdades de hecho no son analíticas. Es decir, no basta con analizar el sujeto para comprender el predicado que le conviene. Por ejemplo, cuando decimos que el sol sale por las mañanas, ¿no? Esto es una verdad de hecho, pues porque parte de la experiencia sensible, además. Esto debe ser, además, comprobado, debe ser observado en la realidad en la que nos encontramos. Las verdades de hecho están fundamentadas en el principio de la razón suficiente. Este principio de razón suficiente establece que todo lo que existe o sucede tiene una razón para existir o suceder. En caso contrario, no existiría ni sucedería. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que los objetos caen al suelo por una razón, y sabemos que esa razón no está en función de la ley de la gravedad. Entonces, las verdades de hecho, a diferencia de las verdades de razón, están fundamentadas en la experiencia, están fundamentadas en la realidad, y hay que buscar formas de demostrar y de justificar aquellas verdades producto justamente de la realidad en la que nos encontramos.